Actualmente en el mundo en el que estamos, habrás notado que cuando te encuentras con una tarea en específico ya no es tan fácil de resolverla como uno esperaría, simplemente porque el mundo ha ido cambiando y la tecnología avanza de una manera vertiginosa que cuando realizas una tarea, ya sea que hagas en el trabajo, ya sea que lo hagas por hobby, o ya sea porque tengas que resolver alguna tarea en ayuda para poder contribuir en la solución de algún problema para tu hijo, notarás que inclusive contando con ese conocimiento, no solo de la parte teórica, también de lo práctico, que por supuesto contribuye muchísimo para llevarlo al mundo real, pues ves que acá que te encuentras con un panorama completamente diferente. Es porque ahí te encuentras con algunas particularidades y algunas cosas muy específicas de las cuales tienes que acudir a recursos adicionales. Y a lo que me refiero es a lo siguiente: cuando te capacitas en la escuela, en el colegio, en la universidad, ya sea en una maestría, en un curso práctico o de donde tú hayas adquirido el conocimiento, ves que no siempre terminas trabajando exactamente en lo que estudiaste, pues simplemente tienes que involucrar áreas adicionales. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ves que en el área de electricidad, electrónica y automatización industrial, pues esas tres áreas están relacionadas, pero acá te toca involucrar bastante de neumática, bastante de mecánica, bastante de hidráulica y entenderás que te toca autoeducar. Inclusive muchas de las veces te sales del área de expertise, que sería que apliques un poco de contabilidad, un poco de análisis de precios unitarios, de informático, de programador, etcétera. Así que tienes que acudir a recursos adicionales como es el internet, los libros digitales, ya sea que también tengas la posibilidad de adquirir libros físicos, pero también está por otro lado esas personas valiosas que llevan 10, 20, 30 años realizando una tarea específica y cuando tú les consultas, pues simplemente la solución que te dan ayuda muchísimo a solucionar de manera efectiva ese problema que tú tienes en particular. Pero inclusive cuando tú tienes esa posibilidad de que esa respuesta ayude mucho, cuando esa área en la que se encuentra esa persona, te hablo por ejemplo en el caso de nosotros, ya sea que estés en electricidad residencial, comercial e industrial, ves que hay personas que lo hacen bastante bien, el área de cableado, el área de tableros, el área de transformadores, el área de MCC rooms, etcétera. Pero cuando toca hacer cosas adicionales, como por ejemplo, puede ser el sistema de sonido, el sistema de alarma contra incendios, la misma automatización industrial, que como ves en la automatización industrial, tú entenderás cómo funciona un sensor y un actuador, pero cuando quieres automatizar, por ejemplo, el procesamiento de alimentos en una fábrica, ves que este sensor y un actuador tiene que ser compatible, tiene que cumplir una normativa para que esté involucrado en ese procesamiento de alimentos. O ya sea que el sensor y el actuador tengan que funcionar en un ambiente agresivo, como por ejemplo en una termoeléctrica, como por ejemplo en una planta industrial, en una mismísima refinería. Y a donde voy es a lo siguiente: como ves, no siempre tú cuentas con todo el conocimiento, siempre tienes que autoeducarte y buscar recursos adicionales. Y uno de ese recurso adicional en el área en la que nosotros estamos, en la parte de electricidad, justamente es el Código Eléctrico Nacional. Así que lo que vamos a revisar el día de hoy va a ser el diseño y el estilo del NEC para que tú puedas entender de manera efectiva cómo realizar esa búsqueda de ese conocimiento adicional cuando estés haciendo una instalación eléctrica. Y así que para que tú puedas utilizar el Código Eléctrico Nacional de manera efectiva va a ser importantísimo que tú puedas comprender la estructura y el estilo de escritura. Vas a ver que el NEC se organiza en 12 componentes principales, del 1 al 12, empezando por el número 1, que es el índice, el 2 capítulos, 3 subdivisiones de artículos, 4 partes, 5 secciones, 6 tablas de figuras, 7 excepciones, 8 notas informativas, 9 tablas aplicables, 10 anexos, 11 índice y finalmente los cambios al código. Vas a ver que al comprender esta estructura, los usuarios van a poder navegar de manera efectiva a través del código y vas a poder así encontrar la información que tú necesites para que puedas cumplir ese requisito en la parte de el índice. Mira, el índice te muestra la estructura del libro, va a incluir los capítulos, los artículos, las partes, junto con qué cosa, pues con los números correspondientes del número de página. Es una excelente herramienta para ti porque vas a poder consultar periódicamente y así vas a poder familiarizarte con la interrelación entre los diferentes componentes del NEC. Vas a ver que los usuarios expertos en el código que suelen acudir primero a la tabla de contenidos cuando intentan justamente encontrar una regla en específico que se aplica a una situación determinada en la parte eléctrica, ya que vas a poder así facilitar la ubicación rápida de varias reglas relevantes en el NEC. Dos capítulos, vas a ver que hay 9 capítulos, cada uno de los cuales está dividido en artículos. Está primero lo que son requisitos generales, que serían capítulos del 1 al 4, requisitos específicos, capítulos del 5 al 7, sistemas de comunicaciones, capítulo 8, y tablas que está en el capítulo 9. Por ejemplo, si hablamos de lo que es el capítulo 6, te habla de equipo especial, el capítulo 7 de lo que es condiciones especiales, el capítulo 8 lo que es sistemas de comunicaciones como teléfono, datos, TV cable y banda ancha, el capítulo 9 lo que son especificaciones de conductores y canalizaciones, etcétera. 3 artículos. El NEC vas a ver que contiene aproximadamente 140 artículos, cada uno de los cuales vas a ver que cubre un tema en específico. Va a comenzar por el artículo 90, que va a incluir la introducción al código que contiene el propósito del NEC. También lo que vas a encontrar aquí es lo que está cubierto y lo que no está cubierto. Además
Además, vas a ver cómo está organizado el código. También te brinda información importantísima sobre el cumplimiento de algunas normas en específico y sobre cómo se redacta las reglas que son obligatorias y permisivas y cómo se incluye este material para que sea un poco más explicativo. El artículo 90 vas a ver que también incluye información sobre las interpretaciones formales, el examen de seguridad de los equipos, la planificación del cableado e información sobre el formato de las unidades de medidas aquí en el NEC. Aquí hay algunos otros ejemplos de artículos que tú encontrarás en el NEC. Recuerda que solamente son algunos de ellos. Por ejemplo, el artículo 250 te habla de la puesta a tierra y vinculación. El artículo 300 que sería requisitos generales para métodos y materiales de cableado. El artículo 430 que serán motores, circuitos y motores de controladores. El artículo 500 que será lugares peligrosos. El artículo 680, por ejemplo, te habla de piscinas, fuentes de instalaciones similares. El artículo 725, circuitos de control remoto, de señalización y de potencia limitada. El artículo 800 te habla de requisitos generales para sistemas de comunicaciones. Recuerda que tan solo te he citado algunos de los 140 artículos en total que tiene el Código Eléctrico Nacional. Los que tú ves ahí solamente son uno de los más importantes de los que terminarás revisando. 4 partes. Mira, los artículos más grandes vas a ver que se subdividen en partes y debido a que las partes de un artículo de un código vas a ver que no están incluidas en los números de sección, lo que hacemos es tender a olvidar con qué parte se relaciona una regla del NEC. Por ejemplo, si lo que tú ves ahí, que es la tabla 110.34a, contiene espacios libres de trabajo para equipos eléctricos. Entonces, si tú lees esto, vas a ver que está de manera general, pero si tú no tienes cuidado, podrías pensar que esta tabla se aplica para todas las instalaciones, es decir, espacios de trabajo para todos los equipos eléctricos, y vas a ver que no es así. ¿Qué es lo que pasa? Que la tabla 110.34a está en la parte 3, que solo son requisitos para instalaciones de más de 1000 voltios, que eso es importantísimo. Así que si tú lees tan solo la tabla, vas a ver que dice de manera general, pero vas a ver que está incluida en la parte número 3, que es para más de 1000 voltios nominales. Ahora, la regla para los espacios libres de trabajo de equipos eléctricos para sistemas de 1000 voltios nominales o menos están contenidos en cambio en la tabla 110.26a1, que se encuentra ya no en la parte 3, sino ahora en la parte 2, que es 1000 voltios nominales o menos. 5 secciones. Mira, cada regla del NEC se denomina sección del código y vas a ver que una sección del código puede dividirse en subdivisiones. Y esas subdivisiones pueden ser de primer nivel, que se encuentran en paréntesis con letras mayúsculas A, B, C, D, F, G, etc. Las subdivisiones de segundo nivel estarán entre paréntesis como las subdivisiones de segundo nivel. Vas a ver que están entre paréntesis con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y las subdivisiones finalmente de tercer nivel que estarán en letras minúsculas como por ejemplo A, B, C, D, etc. Por ejemplo, si tú ves aquí que la regla que exige que todos los receptáculos en el baño de la unidad de vivienda estén protegidos por GFCI, vas a ver que está contenido en la sección 210.8a1, que se encuentra en el capítulo 2, en el artículo 210, en la sección 8, subdivisión de primer nivel A y fraccionamiento de segundo nivel 1. Así que una nota adicional es que según tú vas a ver que el manual del estilo del NEC, las subdivisiones de primero y segundo nivel deben tener títulos. Quiero decir, las de primer nivel, las que se encuentran con letra mayúscula, que sería A, B, C, D, las de segundo nivel 1, 2, 3, 4, tienen que tener una descripción. Así que para las de tercer nivel, en cambio, no está obligado a que se tenga una descripción. Simplemente puede ser una diferenciación para que tú entiendas qué significa entre una imagen y otra, entre una instalación y otra. Así que lo que va a pasar es lo siguiente. Mira, muchos de la industria utilizan incorrectamente el término artículo cuando se refieren pues a una sección. Por ejemplo, aquí no es el artículo 210.8, es la sección 210.8 y el artículo es 210, subdivisión de primer nivel, si hablamos de lo que vemos en este ejemplo, A de segundo nivel, que sería en este caso 1, y de tercer nivel, pues que no tenemos. Así que tenemos que referirnos en los términos correctos. Por ejemplo, si decimos artículo, sería 210, sección 210.8. 6 tablas de figuras. Mira, muchos de los requisitos del NEC vas a ver que están contenidos en tablas y que son unas listas de reglas del código que están colocadas de una disposición sistemática. Así que los títulos de las tablas van a ser sumamente importantes para ti, para que lo puedas leer de manera correcta y que estés muy atento y puedas comprender los contenidos, las aplicaciones y las limitaciones de cada uno de estas tablas. Las notas a menudo de las tablas vas a encontrarlas en la parte final, así que tienes que asegurarte de leerlas muy bien. Por ejemplo, si hablamos de lo que sería la nota 1 en esa tabla 300.5, vas a ver que te explica esta nota 1 cómo medir la cubierta al entrar cables y canalizaciones. Y la nota 5, en cambio, te explica qué pasaría si tú encuentras una roca sólida. Así que esas notas son muy importantes para que busques una solución alternativa, como por ejemplo en la tabla 300.5. 7 excepciones. Mira, las excepciones vas a ver qué son los requisitos o permisos del NEC para que proporcionen un método alternativo o pues alguna regla en específico, y vas a ver que hay de dos tipos. Están las obligatorias y las permisivas. Pues simplemente las obligatorias van a estar palabras que será deberá o no deberá y que tú tienes que cumplirlas. Pues a rajatabla, no tienes opción alternativa. Es un punto importante aquí. Mira, yo te estoy haciendo una traducción
de lo que es el inglés al idioma de nosotros, al idioma nativo, al idioma español. Así que pues esto tú encontrarás en inglés. Pero bien, pasando ahora a lo que son las excepciones permisivas. Mira, una excepción permisiva, pues encontrarás palabras como se permitirá, como tal vez, y seguramente estará como un texto al cual tú puedas adherirte o no. No es obligatorio que tú lo debas cumplir, así que eso es importante que entiendas. 8. Notas informativas. Mira, una nota informativa va a contener ese material explicativo que pueda aclarar alguna duda o que te dé información adicional sobre algún artículo, sobre alguna tabla. Y así que eso va a estar muy claro, nota informativa. Tampoco es necesario que lo cumplas porque simplemente será información adicional. 9. Tablas. El capítulo 9 consta de tablas aplicables según lo mencionado en el NEC. Vas a ver que se utiliza, por ejemplo, para calcular el tamaño de las canalizaciones, el relleno del conductor. También por otro lado está el radio de la curvatura de las canalizaciones. Otro lado también está la caída de tensión del conductor. ¿Qué significa esto de las tablas? Mira, que justamente en la parte teórica del NEC vas a encontrarte fórmulas de las cuales tú puedes aplicar para hallar todo esto que te cuento, que sería, por ejemplo, la caída de tensión del conductor, la curvatura de canalizaciones, el tamaño de las canalizaciones, pero aquí está un resumen ya de esas fórmulas que están aplicadas para que tú puedas encontrar específicamente, por ejemplo, en una tubería de 10 pulgadas, en una tubería de 5 pulgadas, en una tubería de 2 pulgadas, cuántos cables THHN número 10 tienen que ir, número 12, según el calibre, y tú encuentras ahí de manera concreta cuál sería la respuesta para saber cuántos conductores van dentro de una canalización. Y además, si se encuentra a una temperatura determinada, además, si se encuentra, por ejemplo, al aire libre, si se encuentra en un ambiente agresivo, si se encuentra con una caída de tensión, etc. 10. Anexos informativos. Mira, los anexos vas a ver que no forman parte de los registros del código y vas a ver que se incluyen únicamente con fines informativos. Y esos anexos, pero sí es importante que los revises. Por ejemplo, el anexo A te habla de la norma de seguridad del producto. El anexo D va a ser importantísimo que revises porque ahí vas a encontrarte algunos ejemplos para que tú hagas una comparativa con el trabajo que estás realizando. L te habla de los tipos de construcción. Por ejemplo, el H te habla de la administración y cumplimiento. El G, por ejemplo, de lo que es el área en la que me desenvuelvo, que es control de supervisión y adquisición de datos, que es el sistema SCADA, y así, etcétera. Algunos anexos más como visualizas. 11. Índice. Mira, el índice va a estar en la parte posterior del NEC y va a ser muy útil para que tú puedas ubicar una regla en específico y puedas utilizar una palabra clave que sea pertinente para que te ayude en esa búsqueda. Buscas la palabra clave, te vas al índice y ves con qué se relaciona, con qué artículo, con qué área, con qué sección del código se relaciona. Cambios al código. Mira, muchas de las veces tú encontrarás el texto subrayado y eso significa de los cambios que se han hecho al código. Entenderás que año tras año o versión tras versión se vienen actualizando esos conocimientos que están ahí, como las secciones, como los artículos que se encuentran en el NEC. Y eso significa que tienes que revisarlos. Por supuesto que si tú estás con la versión actual, pues simplemente cuentas con lo último para poder aplicar todo ese conocimiento para hacer instalación eléctrica. Pero muchas de las veces vale la pena que sepas interpretar y darte cuenta que ha venido cambiando versión tras versión. Mira, si te ha gustado el video, te invito a que compartas con más amigos que puedas llegar a ese conocimiento sobre lo que es instalaciones eléctricas en los Estados Unidos para que ellos puedan entender y comprender cómo funciona este mundo de la electricidad. Además, de aquí se vienen unos videos importantísimos y vamos a revisar ya exactamente artículo por artículo, sección por sección, con fotografías, con imágenes reales, para que tú puedas ver cómo interpretar ese código que muchas de las veces está de manera teórica. Dale like, comparte y emite en los comentarios una crítica constructiva o si deseas que algún tema en particular se trate para que te llegue a ti ese conocimiento. Muchas gracias.